Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy continuamos con el tema la intimidad con Dios. La intimidad con Dios, cara a cara. Qué tremendo, un tema interesante, cara a cara. Bueno, Moisés, una de las figuras más tremendas que ha dado la historia del cristianismo, a Moisés, el mediador del antiguo pacto que sacó como liberador a la nación de Israel de Egipto, tuvo encuentros poderosos con Dios. Indiscutiblemente que si hablamos de un hombre que tuvo encuentros poderosos con Dios, en esa intimidad maravillosa, en ese lugar secreto con Dios, que conoció a Dios cara a cara, es Moisés. Moisés era un hombre que aprendió a subir a la presencia de Dios, que subió al monte Sinaí, al monte Oreb. En primer lugar, tuvo un encuentro maravilloso con Dios que lo cambió, porque cuando entramos a la presencia de Dios, en el lugar santo, en el lugar donde Dios se quiere revelar al hombre, ahí vamos a encontrar que nuestras vidas son transformadas. En el monte Oreb, Moisés tuvo un encuentro poderoso con Dios. Recordamos que ahí el Señor se manifestó en una zarza ardiente, en fuego, y le demostró a Moisés que él era esa misma zarza, ¿verdad? Espinosa, árida, llena de espinas, como un abrojo en medio del camino, pero que sin embargo la gracia de él no lo había consumido. Recordamos ese encuentro donde él se maravilló que la zarza, un arbusto seco, como un matojo en medio del desierto, árido y espinoso, no se consumía, porque el fuego había venido sobre él. Y ahí el Señor le reveló que es su gracia, por su gracia no somos consumidos. Ahí le reveló de su santidad y de su poder. Ahí lo llamó para el llamado maravilloso de ser el libertador de la nación israelita. Porque en la presencia de Dios, en los encuentros con Dios, recibimos llamamientos, recibimos revelación profunda de quién es Dios. Conocemos a Dios en la intimidad. El Señor nos llama por nuestro nombre y nos envía, nos capacita, nos da visión y nos equipa para la labor maravillosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que en la intimidad ocurren encuentros que nos cambian, que nos transforman, y ahí entendemos el llamado del Señor. Eso pasó con Moisés. Y luego más tarde Moisés, cuando sacó a la nación de Israel de Egipto a liberación después de más de 400 años de esclavitud, vemos que él lo llevó a ese mismo lugar. Después que salieron de Egipto hasta el monte Sinaí, hasta el desierto de Sinaí, vemos que hubieron 3 meses y después se quedaron en ese monte, al pie del monte, ahí en el desierto, un año de revelación, un año donde recibieron el maná del cielo, ¿verdad? El maná espiritual, la ley de Dios que descendió del cielo. Ahí recibieron los 10 mandamientos, el decálogo, ahí recibieron las leyes, las ordenanzas y los mandamientos para saber qué hacer y la direccional de sus vidas a nivel personal y también a nivel de nación. Qué tremendo y qué poderoso. Una de las cosas maravillosas que ocurría cuando Moisés entraba en la presencia de Dios y subía a ese monte para recibir revelaciones divinas, ¿verdad? Y subía para ver cara a cara a Dios. Algo maravilloso ocurría, porque en la presencia de Dios se manifiesta lo sobrenatural. Cuando subimos, y cuando decimos subimos, se refiere a tener un encuentro, esa intimidad con Dios, porque muchas veces Moisés subía al monte Sinaí o el monte Oreb, es lo mismo, es el monte de Dios, o entraba al tabernáculo para tener encuentro con Dios. No importaba el lugar, pero sí importaba la actitud de venir ante la presencia del Altísimo. En Éxodo 33, del 9 al 11, mira lo que dice la palabra. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba
cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué poderosa palabra. Cuando Moisés entraba, algo sucedía. Cuando venimos a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios, algo va a suceder. Sí, queridos hermanos, lo que muchas veces no entramos, nos quedamos fuera, recibimos desde afuera, pero no es lo mismo entrar, desear la intimidad con Dios, el lugar secreto, el lugar donde Dios abre su corazón a tu persona y también tú le abres el corazón a Dios. Cuando Dios habla con nosotros de tú a tú, de cara a cara, no hay nada escondido, donde Dios revela los secretos escondidos y las cosas bien guardadas y te abre los tesoros maravillosos que tiene para tu vida y te descubre, te habla y te direcciona y te muestra su voluntad para tu vida. Por eso es importante que vengamos a la presencia de Dios. Moisés entraba porque él necesitaba ser tocado. Moisés entraba porque él necesitaba dirección, visión de cómo dirigir a esta nación, la cual él nunca había dirigido. Moisés entraba porque él sabía lo que representaba la presencia de Dios. En muchas ocasiones ya él había entrado y una de las cosas interesantes que él ya había conocido a Dios, ya Dios se le había revelado en esa intimidad en el monte Horeb, de manera que ahora él guiaba al pueblo al mismo lugar donde él había estado. Nadie puede hacer que alguien pueda conocer a Dios si no ha estado en ese lugar primero. O sea, necesitamos la intimidad con Dios, el encuentro con Dios, porque eso va a permitir que después podamos infusionar, podamos edificar, podamos llevar a otros a que conozcan a Dios de la manera que nosotros lo hemos conocido o que Dios de una manera personalizada se revele a ellos. Moisés entraba en el tabernáculo y dice que cuando él entraba, la columna de nube descendía, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios los envolvía, ¿verdad? La revelación de su gloria se manifestaba, porque cuando entramos a la presencia de Dios, lo sobrenatural se manifiesta, la atmósfera cambia, todo a nuestro alrededor cambia. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, lloramos, nos quebrantamos, nos levantamos, nos gozamos, porque eso es parte de la gloria de Dios, pero hay que entrar a la presencia del Señor, al lugar de intimidad. Y dice que cuando la nube de gloria descendía, esta se ponía a la puerta del tabernáculo, ahí mismo, ¿verdad? A la puerta de tu casa. La gloria del Señor puede llenar tu casa cuando vienes en la presencia de Dios, puede llenar tu vida, la puerta de tu corazón, puede entrar, está tocando la gloria de Dios para entrar a tu casa, a tu vida, a tu familia. Dice que Jehová entonces, el Señor Yahweh, hablaba con Moisés, el gran yo soy, el que siempre es, el que tiene, ¿verdad? Está desde la eternidad hasta la eternidad, el eterno. Qué tremendo. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno en la puerta de su tienda y adoraba. Así que el hecho de Moisés entrar en la presencia de Dios hacía que la gloria de Dios descendiera y que el pueblo se levantara y adorara. Oh, esto es poderoso, hermano, porque cuando hay un hombre o una mujer que se levanta en oración o entrar en la intimidad con Dios y dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero entrar en la presencia de Dios, algo va a suceder en tu vida y en la vida de los que te rodean. Algo va a suceder, algo va a suceder. Cuando la gloria desciende, el pueblo se levanta, el pueblo es edificado, el pueblo es nutrido, el pueblo conoce a Dios, el pueblo experimenta, ¿verdad? Así que nadie puede experimentar la gloria de Dios, ¿verdad? Si no hay personas también que entran en la presencia de Dios. La presencia de Dios
activa, vamos a ponerlo de esta manera, activa de que la gloria de Dios se manifieste, porque Dios está esperando hombres y mujeres que hablen con Él para que su gloria se pueda manifestar. Dios está esperando hombres y mujeres que entren en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, para manifestarse cara a cara como un compañero, como un amigo. Qué tremendo. Dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como lo hace un compañero, un amigo, una persona al lado tuyo. Qué intimidad tan poderosa, qué cosa tan gloriosa, que el Señor se revelaba a Moisés cara a cara, le descubría sus secretos escondidos y le hablaba de los planes futuros y le daba estrategias para guiar al pueblo. Yo creo que Dios quiere eso de ti y de mí. Dios quiere que entremos en su lugar secreto, que le conozcamos, que oremos, que le busquemos, porque ahí en la intimidad Dios nos va a mostrar qué Él tiene para nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida, qué Él desea para nuestro futuro. Él nos va a dar direccional y sobre todo Él va a tratar con nuestra vida de tú a tú, de cara a cara, ahí sin nada, sin tapujos, abierto como un amigo. Muy importante. Así que Moisés entraba, la gloria de Dios descendía, se ponía a la puerta, ¿verdad? Para entrar totalmente y el pueblo se levantaba y adoraba al Señor. Bueno, el Señor indiscutiblemente quiere tener una visitación especial con nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en esa nube de gloria, ¿verdad? En esa nube de gloria el Señor se quiere manifestar. Bueno, en la presencia de Dios ocurren encuentros poderosos con el Señor. En la intimidad con Dios también recibimos promesas de protección, promesas de cuidado, promesas de rescate. Sí, queridos hermanos, la intimidad con Dios no solamente trae que la gloria descienda de una manera sobrenatural y podamos hablar con Dios cara a cara y el pueblo, los que estén a nuestro alrededor o nosotros mismos, nos levantemos infusionados, equipados, ¿verdad? Edificados con el poder de Dios. Pero mire lo que dice Éxodo 19, mira lo que dice Éxodo 19 del versículo 3 en adelante. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, en la presencia de Dios, Moisés recibió promesas poderosas de Dios acerca de su protección para su pueblo, de su cuidado. Perdón, y yo los voy a llevar. Dijo, yo los voy a tomar sobre alas de águila y los voy a traer hacia mí. Yo los voy a cuidar cuando el enemigo se levante, cuando los egipcios vengan contra ustedes, yo los voy a levantar como levanta el águila a sus polluelos, ¿verdad? Salvándolos de cualquier situación. Así que es importante que demos oído a su voz, porque nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y el Señor quiere protegernos y guardarnos. En la presencia, en la intimidad con Dios, Dios nos da promesas. Dios nos da promesas de seguridad, de cuidado. Por eso es importante que entremos a la presencia del Señor. Por eso es importante que tengamos comunión, ¿verdad? Que vengamos como hijos pequeños. No ponga la boca ni la voz engolada, ¿verdad? Como si Dios estuviera muy lejos. Oh, Señor, no. Por eso dice la palabra que Moisés venía y Dios hablaba con él de cara a cara, como un compañero, como un amigo. O sea, Dios quiere hablar
como hijos, somos hijos, y como hijos somos esos hijos pequeños que un padre viene para hablar y el hijo le dice: Abba, padre, papito mío, en ese tuteo maravilloso, respeto, honra, pero en ese tuteo, porque conocemos a Dios, porque dependemos de Dios, porque Dios es nuestro Padre. No tenemos que ver a un Dios lejano, a un Dios incansable, o sea, incansable, que no podemos alcanzarlo, a un Dios tan lejano de nosotros que no podemos acercarnos a Él. No, para nada, queridos hermanos. En la intimidad con Dios, ahí en la intimidad, también vamos a ver cómo la misericordia y la gracia nos tocan. El pueblo, como no conocía a Dios, era Moisés el que se acercaba a Dios, pero el pueblo no lo conocía. El pueblo estaba aterrorizado cuando veía que la gloria de Dios descendía. A veces descendía con fuego, ruido, ¿verdad? Poderoso Dios. Pero el pueblo, como no entraba a la presencia de Dios, tenía miedo de entrar, pues sencillamente no podía conocer a este Dios de la gloria. Y en vez de haber confianza y seguridad, había miedo, había temor. Miren Éxodo 20, del 18 en adelante, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos tenían también que conocer a un Dios fuerte, porque era un pueblo, ¿verdad?, contumaz, un pueblo rebelde, desobediente, idólatra, un pueblo que había salido de la esclavitud, pero muchas veces la esclavitud estaba en la mente de ellos. Así que Moisés les dice: Dios, ¿verdad?, permite todo esto para probarlos a ustedes, para que ustedes le teman y sepan que Dios es un Dios poderoso. Pero por supuesto Moisés conocía a un Dios que también uno puede intimar, uno puede llegarse a Él de tú a tú. A Dios hay que honrarlo y temerlo, pero no es ese miedo, ¿verdad?, de que Dios nos va a castigar y Dios siempre está ahí para tomar revancha y venganza. No, queridos hermanos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de un nombre, vendré y te bendeciré, le dijo el Señor a Moisés. Donde quiera que se manifieste mi nombre, donde quiera que se hable, se mencione mi nombre, yo te voy a bendecir. Todo lugar que tú te muevas, Moisés, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le dijo el Señor en cierta ocasión. El pueblo tenía miedo de acercarse a Dios porque era un pueblo contumaz, rebelde, desobediente, pecador. Y por eso es que el Señor permitió que también tuvieran temor ante manifestaciones gloriosas, porque Dios es amor, pero también, por supuesto, es fuego consumidor. Pero qué interesante, queridos hermanos, que en Hebreos 4:16, el Señor ahora, en la época de la gracia maravillosa y abundante, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el momento de mayor necesidad. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Y por qué nos podemos acercar confiadamente? Bueno, con el mediador del antiguo pacto, él se acercaba, pero ahora a través del mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo, ¿verdad? Tenemos acceso porque Jesucristo ha dado su vida, él es el cordero que fue inmolado, su propio cuerpo fue partido, el velo se rasgó en dos. El velo es su propio cuerpo también, que nos separaba de Dios. En aquel tiempo el hombre estaba separado de Dios. Hoy el velo ha sido rasgado, el velo ha sido partido con la muerte del Cordero de Jesucristo. El velo fue partido, el velo de separación que separaba al hombre de Dios. Sin embargo, hoy eso ha sido roto.
ha sido roto, ha sido quebrado, ¿verdad? El velo de separación. Y el velo es su propio cuerpo, por eso su cuerpo fue partido, el pan fue partido, el velo fue rasgado, para que ahora tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Usted no necesita un sacerdote, usted no necesita un papa, usted no necesita un ídolo, usted no necesita mediadores de santos, ¿verdad? O de fetiches o íconos para acercarse a Dios. Usted puede acercarse a Dios confiadamente al trono de la gracia, porque ahí va a encontrar misericordia y va a encontrar gracia de Dios, los regalos maravillosos, ¿verdad? Y el perdón y la compasión de Dios maravillosa, porque Cristo es el camino. Sí, Él dijo, yo soy el camino. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Él es el camino que abrió, ¿verdad? La brecha que estaba cerrada, el camino que estaba cerrado, la puerta que estaba cerrada de acceso a Dios. Cristo lo abrió a través de su propio cuerpo. Él es el velo, Él es el pan partido. Qué tremendo. Así que su cuerpo, ese velo fue rasgado para tener acceso directo a nuestro Padre. Acerquémonos a esa intimidad con Dios cara a cara, como un niño, como una niña, ¿verdad? En sencillez de corazón, en humildad, y el Señor nos va a responder. No tenemos por qué tener temores escondidos, ¿verdad? Ni pensar que no puedo acercarme. No, acerquémonos porque Él es poderoso para perdonar también nuestros pecados y librarnos de toda iniquidad y de toda maldad si en algún caso lo hemos cometido. Dios también ahí en el monte Sinaí, en ese monte Orepa, el monte de Dios, en esa presencia, en esa intimidad con Dios, también Moisés recibió los 10 mandamientos, recibió toda la ley, toda la guianza para una nación que andaba sin Dios y sin esperanza. Recibieron la directriz, la direccional para saber cómo actuar en la vida, cómo comportarse, cómo guiar su vida y respetar las leyes y los mandamientos de Dios. El Señor allí en el monte Sinaí le da a Moisés los 10 mandamientos y dice que esa gloria que descendió cuando Moisés estuvo en ese monte 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte de Dios, porque iba a recibir la palabra, iba a recibir la revelación de la ley. Porque ahí en el monte, en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, también recibimos revelación de la palabra. Sí, así como Moisés recibió los 10 mandamientos y la ley, tanto sacramental como la ley jurídica, como la ley moral, todas las leyes, ¿verdad? Para una nación. De igual manera, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. No solo el antiguo pacto, sino el nuevo pacto, la palabra completa, las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a recibir palabra maravillosa de Dios, revelación de su palabra, el rema, la palabra específica para tu persona específica en un momento específico. Esa palabra la vas a recibir en la presencia de Dios. En esa ocasión que Moisés subió para recibir toda la ley, los mandamientos, subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, pero los dejó un poco abajo porque el Señor le dio mandamientos a él de que aun cuando habían subido y vieron también la gloria de Dios, el Señor quería tener un trato personalizado con Moisés. Hay momentos en que tenemos que unirnos con otras personas en la iglesia o de una manera comunitaria como cuerpo de Cristo para recibir, ¿verdad? En esa intimidad con Dios, la gloria de Dios en grupo. Pero hay momentos donde Dios nos dice, sepárate del grupo, sepárate de tu esposo, sepárate de tu esposa, de tus hijos, del teléfono, del gato, del perro. No entre nadie contigo, entra tú solo conmigo a mi presencia. En la intimidad con Dios hay momentos que tenemos que dejarlo todo para entrar a ese lugar secreto, ese lugar escondido, a ese lugar donde Dios nos va a revelar su palabra. Dice que su palabra la vamos a oír, la vamos a escuchar. Esa palabra va a ser revelada a nuestro espíritu. Así que ellos subieron, pero el Señor le mandó a Moisés algo tremendo. Éxodo 24,
del 15 al 18, mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Qué hermoso. Oh, siempre la gloria de Dios va a estar contigo cuando tú entres ahí. Él te va a revelar su palabra, te va a revelar los secretos escondidos, te va a revelar los tesoros que están, las joyas maravillosas que hay en la palabra de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Qué hombre tan tremendo. Bueno, Señor, danos ese espíritu maravilloso que tenía Moisés o también Jesús para estar así tantos días buscando tu presencia. Quizá usted no tenga que subir al monte por 40 días y 40 noches, pero usted todos los días puede tener un tiempo con Dios. Los 365 días del año, los 7 días de la semana, ¿verdad? Cada día podemos tener un tiempecito con Dios. Podemos tener un tiempo maravilloso en su presencia. En este caso, Moisés sube ahí porque él va a recibir la ley maravillosa. Cuando Moisés baja del monte, algo había sucedido. Oh, el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba en una idolatría impresionante. Habían constituido un becerro de oro con todas las alacas y pendientes que habían traído de Egipto. Todo el mundo, ¿verdad? Todas las gangarrias del mundo, las falacias de este mundo la habían puesto en función de sus ídolos, en este caso un becerro de oro, y lo estaban adorando, danzando y teniendo todo un ritual a ese becerro de oro. Miren, Moisés, que venía de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, se enojó con una ira santa, quebró las tablas de la ley. Este pueblo no se merece, ¿verdad? Quizás en esa ira santa, este pueblo no se merece todo lo que Dios hace por ellos, no se lo merece. Pero no solamente quebró las tablas de la ley, sino que en esa ira santa destruyó el becerro de oro, toda la idolatría en la cual ellos habían puesto su confianza. No fueron capaces de esperar la revelación de Dios, no fueron capaces de estar aguardando lo que Dios tenía para ellos. Moisés recibiendo de Dios y ellos no tuvieron la paciencia de esperar la bendición de Dios, sino que ellos se constituyeron en sus fuerzas humanas, ¿verdad? Ídolos conforme al corazón de ellos, corazones idólatras que todavía venían con una mentalidad de esclavo, de idólatras desde Egipto. Así que se habían extraviado de la verdadera adoración al Dios vivo. Y cuando Moisés baja, tiene que destruir el becerro y también quiebra las tablas de la ley. Ahora, en Éxodo 34 sucede que él sube de nuevo después para recibir las tablas de la ley una vez más, ya que las primeras la había destruido. Había quebrado en un acto de ira santa, ¿verdad? Aquellas tablas de la ley. Así que, qué tremendo. Moisés entonces hace algo por el pueblo. En esa intimidad vemos cómo Moisés entonces se levanta como un sacerdote para interceder por el pueblo, porque el pueblo está totalmente, ¿verdad? Errante con relación a la adoración del Dios vivo y se ha vuelto a la idolatría. Así que va a venir juicio sobre la nación, va a venir juicio. Y en Éxodo 32, Moisés se levanta en una intercesión. Señor, perdona su pecado. Señor, ten misericordia, ¿verdad? Señor, haz algo por este pueblo. Él se levanta como un intercesor. Y al final Dios dice, bueno, va a haber consecuencias por el pecado,
Pero al final Dios, por esa oración tremenda, sacerdotal, intercesora, porque en la presencia de Dios, escuchen bien, en la presencia con Dios nos volvemos intercesores. En la presencia con Dios podemos pararnos como sacerdotes y real sacerdocio y un linaje escogido y santo de Dios, a pararnos a favor de nuestra familia, a pararnos a favor nuestro, de nuestra familia y de otros para interceder. Mira lo que hace Moisés en el 34, ¿verdad? Éxodo 34 del 1 en adelante. El Señor le dice a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Lo manda a ir solo. El Señor desciende también con una nube gloriosa cuando Él entra a la presencia con Dios y a la presencia de Dios. Y en el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, mira lo que sucede. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés cae al suelo. Moisés adora a Dios porque Dios tiene misericordia de su pueblo y le ha dicho que aliste de nuevo otras 2 tablas porque va de nuevo a renovar el pacto con su pueblo y entregarle de nuevo el decálogo, los mandamientos y la ley. Y ahora Moisés le dice: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: verdad, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Oh, un intercesor en la intimidad con Dios, parado a favor del pueblo, un pueblo rebelde, contencioso, desobediente e idólatra, que tuvo consecuencias por su pecado, pero Moisés apela a la misericordia, a la gracia, al amor de Dios y la compasión de Dios, y Dios responde. Así que en la intimidad con Dios hay respuesta a tus oraciones por tu familia, por los tuyos y aún hasta por ti mismo. En la intimidad con Dios, nuestras vidas son transformadas y la gloria de Dios nos llena. Y aún nuestro cuerpo va a reflejar que hemos estado en su presencia. Y con esto terminamos. En Éxodo 34 vemos que algo sucede cuando el Señor se revela a Moisés. Moisés está ahí 40 días y 40 noches. No había comido pan ni bebido absolutamente nada. Recibe los 10 mandamientos, ¿verdad? Por segunda ocasión. Y acontece que cuando desciende Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender Moisés del monte, dice la palabra del Señor, que su piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, Aarón y todo el pueblo miró a Moisés y veía que el rostro de Moisés estaba resplandeciente y tuvieron hasta temor de acercarse a él. Entonces Moisés lo llama y llama a todos los príncipes de la congregación y les habla. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, ¿verdad? Y Moisés les habla con un velo sobre su rostro. Y dice en el versículo 34 del capítulo 34 de Éxodo: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado de parte del Señor. Él recibía de Dios, la gloria de Dios estaba sobre su propio cuerpo, su rostro resplandecía. El pueblo no podía mirar la gloria, era tanta la gloria. Ellos andaban en otro nivel, porque cuando entramos a la presencia de Dios, podemos ver a Dios
cara a cara, aún nuestro rostro resplandece, nuestra vida es transformada. La gente puede ver como un testimonio vivo de que tú has caminado por Dios. Esto no se puede falsear, porque la gloria de Dios no se falsea. No, la presencia de Dios real sobre una vida que ha estado con el Señor. Y dice que veían que la piel de su rostro era resplandeciente, ¿verdad? Hasta ahí se ponía un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con el Señor. La intimidad con Dios cara a cara trae cambios poderosos. Dios quiere que tú entres como yo entré a la presencia de Dios en este tiempo, porque Él te quiere revelar su palabra, Él te quiere convertir en un intercesor, Él te quiere manifestar su gloria, Él te va a revelar sus planes secretos y maravillosos, y tu rostro y tu vida va a resplandecer con el fruto del Espíritu. La gente va a ver un cambio poderoso por haber estado en la presencia, en la intimidad con Dios cara a cara. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa, ¿verdad? Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el